Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy vamos a discutir sobre la persecución a 31 científicos mexicanos a quienes la Fiscalía General de la República está acusando nada menos que de delincuencia organizada. Después vamos a examinar el papel que debe de jugar México en la creciente disputa entre Estados Unidos y China. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República está acusando a 31 científicos mexicanos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por el presunto desvío de fondos hacia un foro consultivo científico y tecnológico. El fiscal Gertz Manero asegura que hay riesgo de fuga de estos científicos, por lo que ha pedido que los investigadores, estos científicos, sean encarcelados en el penal del Altiplán, una prisión de máxima seguridad al lado de criminales de alta peligrosidad. Y pese a que ya un par de jueces le negaron 2 veces las órdenes de aprehensión, la Fiscalía anunció que intentará una tercera ocasión para detener a estos científicos. La pregunta es cómo entender este ataque desproporcionado tanto de la Fiscalía General de la República como de los comentarios del CONACYT y del gobierno del presidente López Obrador en contra de estos científicos mexicanos. ¿Qué hay detrás de esto? Para debatir este tema, saludo a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, Héctor, Jorge, muy buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, Jorge, Javier, ¿cómo están? Pues empecemos contigo, Héctor. ¿Cómo ves esto? Lo veo con los pelos parados de punta. La verdad me parece una de las acciones más agresivas, coactivas que ha emprendido este gobierno, abusando una vez más de lo que ha utilizado ya en otros casos anteriormente, pero ahora contra un conglomerado al que cuesta mucho trabajo reconocer en la descripción que hace la autoridad como una banda de altísima peligrosidad incrustada en las instituciones científicas del país. No hay esa banda. La cantidad de dinero de que estamos hablando es una cantidad ridícula para el nivel de acusación en que está puesto el asunto, y la acusación misma, que todavía no conocemos, está montada sobre algo, sobre una práctica de entrega de recursos para investigación que estaba perfectamente aprobada por la ley y que ha sido validada por la Suprema Corte de Justicia. De manera que esto es una fabricación persecutoria. Esto es lo que es. ¿Qué razones tienen ahí, como tú dices, en el fondo para hacer esto? Yo no lo sé. Yo, como he dicho aquí muchas veces, he renunciado a imaginar cuáles son las razones que guían estas decisiones. Lo que es un acto de intimidación contra esta comunidad y desde luego contra otras que están empezando a ser mencionadas, las comunidades de las universidades públicas. Es un acto de intimidación y es un acto de persecución que está afirmado o está montado sobre una de las facultades nuevas que se ha dado este gobierno en materia de persecución de delitos y en particular de prisión forzosa. Lo que este gobierno ha hecho es multiplicar la cantidad de delitos que merecen prisión forzosa
y establecer la relativa facilidad para convertir un delito común y corriente en algo que tenga que ver con lavado de dinero, con delincuencia organizada, colusión para manejar recursos públicos, y estos dos delitos merecen prisión forzosa. Es decir, antes de que te prueben, antes ni siquiera de que sepas bien exactamente de qué te acusan, estás ya camino a la prisión y te tienes que defender desde la prisión. Seas o no seas inocente, sea fabricado o no sea fabricado el delito que te imputan, si te lo pueden cuadrar como de la nueva lista de delitos que merecen prisión forzosa, estás perdido. Pasas directamente de la calle donde te detengan a la cárcel a defenderte ahí. Esto es, digamos, uno de los momentos de mayor atentado contra las libertades de que deben de gozar los ciudadanos, porque pues es un hábito también en este país. En este país, más de la mitad de la gente que está presa sin haber sido juzgada. Está presa bajo el principio de prisión forzosa, porque su delito es terrible, es peligrosísimo, ellos pueden fugarse, es decir, porque son peligrosísimos delincuentes que amenazan a la sociedad. No, no es verdad. Es un procedimiento que lo único que hace y produce es injusticia y opresión, el de la prisión forzosa, y usado ahora por este gobierno para convertir los delitos vinculados con recursos públicos en delincuencia organizada, en desvío de fondos, en lavado de dinero, dan como consecuencia el uso automático de esta figura particularmente opresiva, tiránica, injusta e inconstitucional que se llama la prisión forzosa. Y esto me parece a mí que habría que revisarlo independientemente de este caso. En este momento, los acusados, sin saber bien de qué los están acusando, sin haber podido introducir un elemento de defensa, están encerrados en sus casas por recomendación de sus abogados, porque hay la posibilidad de que si salen, los detengan. Y como dice el clásico, lo caído, caído. Y si no, que se lo pregunten a Rosario Robles y que se lo pregunten al ex senador Lavalle, panista, y que se lo pregunten a Ricardo Anaya, que anda huyendo justamente de una situación parecida. Así es. Y no es solamente una prisión lo que están pidiendo, están en prisión de alta seguridad en Almoloya, que lo conocemos bien, ahí están los peores criminales. En fin, no sé si tú, Jorge, si te avientas a especular, digamos, ¿a qué se debe esto? Bueno, no me aviento a especular en este caso, aunque en todos los demás casos, desde luego que sí, eso es lo mío. Pero lo que sí creo que podemos especular es sobre el contexto en el que se da, no tanto el contexto jurídico, sino el contexto ideológico. La directora del CONACYT, la doctora Álvarez Buila, ha sido muy clara en sus posiciones desde que tomó posesión a propósito de su búsqueda de una ciencia del pueblo contra la ciencia neoliberal que, según ella, era lo que se practicaba, lo que se financiaba en el CONACYT anterior a la 4T, y que practicaban, entre otros, los 31 científicos o funcionarios funcionarios de CONACYT. Ahora, bueno, esto tiene antecedentes, Leo. Yo sé que las doctoras seguramente no los conocen, no tiene por qué conocerlos, sabe de otras cosas, de estas no. En la época de Stalin, en los años 30, había un señor que se llamaba Trofim Lysenko, que inventó la ciencia proletaria y en particular la biología proletaria. Y fue capaz de convencer a Stalin y a convencer a la Academia de las Ciencias de la URSS y a toda la burocracia científico-académica de la Unión Soviética de que había tal cosa
y en particular una biología genética proletaria diferente, desde luego, opuesta a la biología burguesa. En esas épocas al neoliberalismo, a los neoliberales les decían burgueses, pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Bueno, esto llevó, entre otras cosas, a unos 30, 40 años de retraso de la biología genética en general y en particular de la biología en general en la Unión Soviética y, por ejemplo, a unas enormes cantidades de dinero gastadas a lo idiota en buscar variedades de trigo, por ejemplo, que se pudieran sembrar en Siberia. Hubo una purga generalizada de todos los científicos, entre comillas, burgueses de la URSS. Ahí, por desgracia, la purga era, digo, Almoloya es un cuento de niños, porque ahí los mandaban al Gulag o los fusilaban de plano, que era más sencillo y más barato. Y eso es lo que se acostumbraba ahí. Y este es el contexto, esto es esta idea de que hay una ciencia proletaria y una ciencia burguesa que reproduce la doctora Álvarez Buila. Ahora, hay una ciencia neoliberal y hay una ciencia del pueblo. Antes en México se practicaba la ciencia neoliberal, se financiaba esta, se daban becas para que estudiaran en el extranjero los jóvenes científicos mexicanos para que aprendieran la ciencia neoliberal o burguesa y quedaron contaminados irremediablemente. Se volvieron per se, ipso facto, corruptos, neoliberales, extranjerizantes, en fin, en una palabra, lo peor. Por lo tanto, no debe sorprendernos que haya estos 31, pero pueden haber muchos más. No tienen que ser solo ellos. Sí, sí. Porque todos los becados de los últimos 40 años, es decir, los que todavía están, digamos, en la academia, que no se hayan jubilado o que hayan fallecido a partir de que se crea el CONACYT bajo Echeverría, que me extraña que López Obrador, sí, sí. Echeverría es, ¿por qué le cae mal el CONACYT? Bueno, pues le cae mal. En fin, todos esos son víctimas en potencia, porque todos fueron contaminados por la ciencia neoliberal. Esto es un reflejo de eso, y es muy importante entenderlo así, yo creo, Leo, más allá de las... Pero lo pones como en el contexto de una purga, entonces, si entiendo bien tu argumento, Jorge. Es la purga que hizo Yushchenko, apoyado por Markov y apoyado por Stalin, sobre todo, en los años 30 y 40 en la Unión Soviética. Insisto, allá los fusilaban o los mandaban al Gulag. Aquí solo los quieren mandar al Moloya. Tampoco es para tanto, hombre. Pues yo... Que los mandaran a Cuba. No. Realmente, pero es altiplano en México, está cerca de Toluca, los pueden ir a visitar. ¿No? La verdad, tranquilos. Pero esto tiene un subtexto ideológico, político, que no es nuevo. Incluso hubo una cierta resurrección de todo esto en Cuba en los años 60, cuando vino la sovietización de los aparatos ideológicos y de los aparatos científicos cubanos. No duró mucho, afortunadamente. Fidel sí era bastante más inteligente en esa materia y no se prestó a eso. Pero es algo, bueno, es la revolución cultural china. Bueno, dar tu ejemplo hoy de Pol Pot, pero no te vayas tan lejos, Leo. Es la revolución cultural, las escuelas 7 de mayo en China. Deng Xiaoping estuvo 2 años en una de ellas. Híjole. Bueno, algo aprendió Deng Xiaoping, por cierto, de esas escuelas, supongo, porque fue a la postre un gran líder de China. Javier, tú sí te lanzas a especular, a tratar de explicar a qué se debe esta, pues, desproporción. Creo que ese es el adjetivo, ¿no? Es desproporcionado este ataque a la comunidad científica, ¿no? Yo en efecto diría que en el mejor de los casos, se trata de un exceso no solamente desproporcionado, inaceptable. Sí. Totalmente inaceptable. Ahora no coincido con la especulación de Jorge y confieso que tampoco con tu propia descripción en tu editorial del día de hoy,
Creo que la semana pasada hablábamos del discurso anticomunista. Bueno, aquí estamos haciendo el paralelismo con Stalin y en tu caso, en tu editorial, con Pol Pot. No, bueno, pero yo digo que es... Espérate. Pero déjame poner mi argumento. Mi argumento es que lo pongo en el contexto... Bueno, venga. Sí. Me queda claro que en tu caso, en efecto, dices, estoy llevando el argumento al extremo. Así es. Pero eso es a lo que me refiero con la retórica anticomunista, con llevar el argumento al extremo con una lógica política. Se vale, ¿eh? Se vale decir que es Hugo Chávez, se vale decir que es Pol Pot, se vale decir que es Stalin. Yo lo único que estoy diciendo es que esa retórica política a mí en lo particular no solamente no me convence, sino que creo que es contraproducente para la oposición. Y hay una frase que usa mucho mi papá, no sé si es de él o no, que dice, no hay que exagerar, con la verdad es suficiente. No tiene que ser Pol Pot y Stalin. No, a ver, pero... Esto que está pasando, y ahorita entramos al tema, nada más termino con el tema ideológico. Yo sí creo que hay un componente ideológico, pero no creo que ese componente se trata ni de la ideología que vimos en Camboya, ni de la ideología que vimos bajo Stalin en la Unión Soviética. Creo que en efecto el tema neoliberalismo está aquí involucrado, están muchas cosas involucradas, también está involucrado el antielitismo que tú mencionas en tu editorial, Leo, pero déjame nada más decir en qué sentido creo yo que está involucrado el neoliberalismo. Creo que más que ciencia neoliberal, la queja de unos es que el neoliberalismo afectó la ciencia como afectó muchas otras cosas, en el sentido que se volvió negocio, que se privatizó, entre comillas. No estoy diciendo que esa descripción sea correcta, ni que eso necesariamente sea malo, pero el argumento sería que el neoliberalismo llevó a que se privatizaran cosas que no deberían de ser privadas, como la investigación científica. Que eso es distinto a decir que hay una ciencia neoliberal, que eso lo puede creer una que otra persona en el gobierno, tal vez, pero no creo que es lo que caracterice principalmente a este gobierno, ni creo que sea un tema de particular relevancia para este gobierno. Yo sí creo que sí hay el tema de neoliberalismo involucrado, sí hay un tema de antielitismo involucrado, pero no haciendo el paralelismo, creo yo, que hacía Jorge con la biología bajo Stalin. No, yo nada más para alusiones personales quiero decir, y sé que quiere también entrarle Jorge, que en mi artículo de hoy lo que digo es que yo lo pongo en el contexto del antielitismo del proyecto López Obradorista, del cual, Javier, hemos hablado muchísimo en este programa. Y mi ejemplo de Pol Pot, efectivamente, y lo digo claramente, este antielitismo llevado al extremo, y pongo el caso de lo que ocurrió en Camboya, nada más como ejemplo, pero yo sí creo que hay un tema antielitista por parte de López Obrador, porque los científicos en todos lados, la verdad, siempre son una élite. Pero a ver, perdón, Jorge, tú querías entrarle y sé que Héctor también. Yo creo que sí, en esta ocasión el que exagera es Javier. Es la ideología y el ejemplo histórico de Lysenko, no de Stalin. Y la doctora Álvarez Buila ha hablado de ciencia neoliberal no una vez, un centenar de veces. Y no es cualquier persona en el gobierno, es la directora del CONACYT y es la persona que acusa a los 31 de delincuencia organizada y lavado de dinero. Eso, Javier, es indiscutible. Y el antecedente de la idea de que hay un contenido de clase o un contenido ideológico de la ciencia, no del uso de la ciencia, no de los recursos de la ciencia, sino de la ciencia, el antecedente histórico conocido mundialmente, salvo seguramente en México, es Trofim Lysenko. Y tú, Javier, que estuviste en la Unión Soviética, hablando de tu padre, con él, sabes muy bien que ese es el antecedente. No es Stalin, no es Pol Pot, es Lysenko. Y es exactamente lo mismo la ciencia neoliberal que la ciencia burguesa. No hay absolutamente ninguna diferencia. Nada más una aclaración. El CONACYT demandó a estos científicos por peculado y luego la Fiscalía General de la República escaló también a recursos de procedencia ilícita
y delincuencia organizada, ¿no? Para que quede claro que es por un lado el CONACYT y luego la FGR, Héctor. Ese es el punto. Conviertes un delito administrativo de poca monta, digamos, de que te puedes defender con relativa facilidad, en un delito gigantesco que merece prisión perpetua. Ahora, a mí me gustó muchísimo la frase de Javier. No hay que exagerar, con la verdad alcanza. Y aunque es cierto, sin duda lo que dice Jorge, de que hay ahí en la cabeza de varias personas que manejan esto, la idea de una ciencia popular. La verdad, Jorge, yo creo que es un concepto que anda en su cabeza con ligereza, no desde luego con la gravedad ni con las consecuencias terribles que tuvo la experiencia de Lysenko y otras en la Unión Soviética respecto del mundo científico y en general del mundo de la inteligencia. Pero desde luego que está ahí el concepto de la ciencia popular, que es un concepto cuyo linaje es el que dice Jorge. Eso está ahí. Ahora, Leo, yo creo que aquí también hay una cosa que nos queda más cerca, que es una cuestión electoral. Yo creo que esto que está haciendo el gobierno con los científicos es, como Jorge suele decir, es un tiro por elevación. Vamos entrando a la época electoral y este gobierno se va poniendo durito, muy duro, con todo aquello que pueda parecer que lo contradice o que pueda servir como ejemplo para otros grupos que lo puedan contradecir. Y en eso hay una coherencia del uso de este escalamiento del delito, una coherencia total de Rosario Robles a los científicos que están hoy encerrados en su casa porque la policía los puede detener. Y es decirles, puedo hacer esto. ¿Qué ha pasado electoralmente con la comunidad científica en general? Lo podemos saber. Eran muy López Obradoristas. Y dejaron de serlo en la elección pasada, por lo menos en unos porcentajes importantes. De alguna manera, siento yo, aunque no sea esa la intención adivinable del presidente, que les está diciendo, pues, de acá de este lado también hace aire, y si ustedes van a hacer electoralmente un problema para mí, yo voy a hacer un problema para ustedes. Pero no solo ustedes, sino en general. Yo dije, y oigo en la conversación en torno a este tema, que están formadas en la siguiente fila las universidades públicas para ver qué ajuste de cuentas puede el gobierno hacerle a estas universidades públicas que otra vez estuvieron muy a favor del gobierno antes y ahora ya no están tan a favor del gobierno. Y yo creo que tienen que estarse formando también en ese tiro por elevación las organizaciones no gubernamentales que por alguna razón tienen recursos públicos, por ejemplo, las que tienen condición de donatarias, es decir, que les pueden dar dinero empresas o personas y que son deducibles de impuestos. Bueno, aduciendo que son deducibles de impuestos, estas organizaciones pueden ser investigadas con este espíritu draconiano de convertir un peculado, dijiste tú, que fue el delito inicial, en un crimen monstruoso que amerita por su peligrosidad la prisión inmediata forzosa. Bueno, ese es el cuadro en donde está. Yo quiero regresar contigo, Javier, porque supongo que tienes muchas cosas que decir. Nada más agregar a esta discusión que ya va un par de veces que un par de jueces le dan palo a la fiscalía. O sea, todavía hay instituciones, todavía hay contrapesos en México, dispuestos a limitar los abusos de poder, porque tú lo decías, Javier, esto es inaceptable y lo que está diciendo por lo menos el último juez es, oiga, esto que me presentó usted no tiene ni pies ni cabeza, aquí no hay, usted no prueba estos delitos. Bueno, también hay que ponerlo en la mesa de que todavía hay poder judicial aquí en este país, Javier. Es correcto, estamos muy lejos de la Unión Soviética bajo Stalin y de Camboya bajo Pol Pot. Para mí, lo ocurrido con Lysenko en la biología durante la Unión Soviética no se entiende sin el stalinismo.
Y al hacer mención de lo ocurrido en la biología, aunque no lo digas, estás hablando también del estalinismo y ese contexto, y al hacer referencia de ese contexto, al hablar de México, pues otra vez creo que incurres en ese discurso anticomunista que en lo personal yo no comparto. No tengo la menor duda de que hay gente en el CONACYT y fuera del CONACYT que sí piensan en ciencia popular, etcétera, etcétera. Eso no tengo la menor duda. Que esa sea la explicación de lo que está pasando o la principal explicación sería mi punto. Gertz, por ejemplo, el fiscal general de la República, no creo que le interese en lo más mínimo eso de la ciencia popular. Y claramente él es uno de los actores centrales en todo esto, que escaló, como bien decías, Leo, esto a un delito de crimen organizado, sí, que según él debe de implicar encarcelamiento en Almoloy, etcétera, etcétera. Creo que ahí su rol no tiene nada que ver con la ciencia popular. En fin, yo creo que son varias cosas. Héctor menciona la variable electoral, creo que totalmente está presente la variable electoral. Está también una cierta actitud de este gobierno respecto a la ley y la justicia, tema del que hemos hablado varias veces. Está los pleitos personales de algunos de los involucrados. Está el rechazo total a todo lo hecho en el pasado por ser neoliberal. En fin, yo creo que hay un chorro de cosas aquí metidas. Y sí es todo esto muy, muy preocupante, sin lugar a duda, y más si es el uso de la herramienta que señalaba Héctor, si ahora se le quiere dar un uso agresivo contra cualquier población que pueda quejarse, que pueda querer hacer oposición, universidades, grupos de científicos, lo que sea, pues es obviamente sumamente preocupante. Y al mismo tiempo, como bien dices, qué bueno que hay abogados, jueces que no aceptan esto, ni la forma ni el fondo. Que creo que el juez que mencionabas, Leo, fue lo que argumentó, que ni la forma ni en el fondo era aceptable lo que proponía la fiscalía. Ahora va por una tercera vez. Va por tercera, sí. ¿No? O sea, si habla de determinación, ¿qué explica esa determinación de Gertz? Una vez más, no creo que sea su creencia en la ciencia del pueblo. ¿Qué explica el que López Obrador lo acepte? Todo esto creo que tampoco es una idea de la ciencia del pueblo. Creo que es más el tema electoral, creo que es más una postura antielitista, creo que es más una idea de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en una de esas tampoco le incomoda el discurso de ciencia popular de la directora de CONACYT, pero no creo que sea lo que motive a López Obrador aceptar que esté sucediendo todo esto. Oigan, perdón, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con este tema. Es un tema muy importante, no solamente por lo que significa para los científicos, sino como decía Héctor, también aquí hay mensajes muy importantes para otras comunidades importantes del país. Regresamos. Bueno, regresamos, estamos analizando la demanda en contra de 31 científicos mexicanos por temas como delincuencia organizada por parte de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, Jorge, ponía sobre la mesa también, me parece, Javier, el tema del papel que está jugando el presidente, porque el presidente parece estar cómodo, ¿no? Con esta acusación y ya se subió, digamos, a la crítica a estos científicos, ¿no? Un último punto sobre el tema, el debate. Sí. La directora del CONACYT, es bien sabido, no es ningún secreto y debe ser para ella motivo de orgullo, es nieta de Wenceslao Roses, el traductor de Marx al castellano, y un gran académico, una gran figura que fue durante muchos años presidente de la Asociación de Amistad de México y de la Unión Soviética. Seguramente eso no tiene nada que ver con las creencias de la directora del CONACYT en la ciencia neoliberal y popular, pero en fin, es un elemento que vale la pena tomar en cuenta, me parece. En cuanto a si López Obrador cree en la ciencia popular, yo no tengo la menor duda de que sí cree en la ciencia popular, y también no tengo la menor duda que cree que hay una ciencia neoliberal o burguesa
y que es abominable. No tengo la menor duda al respecto. Javier tal vez la tenga, yo no la tengo. Ahora, yo lo que sí creo es que es una decisión de López Obrador, no de Gertz. Gertz hace, por desgracia, lo lamento porque yo le tengo todavía mucho respeto y afecto. Afecto siempre y respeto pues lo sigo teniendo, pero sí, la verdad, llama demasiados casos donde es evidente que él sigue las indicaciones de Palacio Nacional. Ya si es personalmente López Obrador o era Julio Scherer, no tengo idea, pero me parece evidente que la decisión de esto, no solo la decisión jurídica, sino la embestida, porque si uno lee lo que dice, lo que ha dicho López Obrador en las mañanas sobre el caso, pues hay mucho de ahí de dónde convencerse de todo esto. Es decir, iban a congresos, pagaban celulares, se emborrachaban, viajaban. Bueno, ¿cómo van a viajar? Los verdaderos científicos del pueblo no tienen por qué viajar, Leo. Se queden en sus universidades, en sus cubículos, en sus laboratorios, ahí investigando, creando ciencia del pueblo. ¿A qué demonios andan viajando? ¿De qué sirve eso? Y menos con dinero del pueblo. En todo caso, viajen con su propia lana si pueden, y si no pueden, pues ni modo. Sí, esto es una decisión de López Obrador. Lo que es lamentable, en mi opinión, es que, en efecto, el fiscal utilice la fiscalía para adoptar medidas que claramente tienen una orientación o consecuencias políticas. Héctor tiene, en mi opinión, toda la razón cuando equipara esto al caso de Rosario Robles, del cual hemos hablado muchas veces, al caso de Lavalle y desde luego al caso de Anaya. ¿Por qué Anaya se fue de México, según él, públicamente? Pues porque si se presenta a la primera o la segunda audiencia, lo van a meter a la cárcel inmediatamente. No hay ninguna posibilidad de que eso no suceda, ninguna. Ya quien crea que el juez no, se equivocan a cada rato los fiscales o antes los procuradores en escoger a los jueces. Sí se equivocan, es cierto. Y entonces a veces los jueces les dan palo, los batean, pero con calma, con tiempo, en casos quizás más significativos, pues escogen a los jueces y entonces usan un juez que sí va a ser sensible a la prisión. Por eso, por ejemplo, lo quitaron a Anaya, si no me equivoco, en el reclusorio norte, porque ahí los jueces son más no anuentes a este tipo de cosas. También se equivocaron, por ejemplo, en el caso de Videgaray, donde lo que querían mandar una solicitud de aprehensión o traición a la patria, y el juez pues no le quedó más remedio, aquí oiga, no fastidien, hombre. Digo, claro, esto sí es una situación, lo mismo que está sucediendo ahora, pero van a encontrar un juez, eso sí, no tengo la menor duda que van a encontrar un juez que sí les obsequie la orden de aprehensión, ni siquiera que se presente en audiencia como Anaya, no, sino directamente la orden de aprehensión. No, y dice el presidente es que el que nada debe, nada teme. Preciosa frase, pero el problema es que en México aquí le inventan a los que quieren lo que deben. O sea, y lo hemos visto en estos casos, no es que sigue Héctor, venga. Y el problema es que más de la mitad de los que están presos hoy en México no han sido juzgados. Sí. Nada deben o nada temen, quién sabe, pero llevan presos todo este tiempo sin que hayan sido juzgados. Ahora, yo pienso esto, Leo, que dice Jorge, me parece que es indiscutible. Si el presidente no estuviera de acuerdo con esto, no estaría sucediendo. Yo estoy de acuerdo. Claro. Y el presidente se subió a este caso, yo creo que de la peor manera, en su conferencia de la mañana, leyendo un tuit abominable que, según él dijo, un tuit abominable sobre su esposa. Infamante, absolutamente inaceptable. En general y en particular, por estar dirigido a la esposa del presidente. Pero el presidente como que hizo sentir ahí o dejó entrever que este tipo de insultos eran los que él y su esposa y en general el gobierno recibían normalmente de ese grupo de científicos. Y lo leyó, digamos, le dio todo el punch de su mañanera a este tuit
abominable que luego resultó ni siquiera tener claro quién era el autor, ni siquiera tampoco, desde luego, si este era un miembro de la comunidad científica, y desde luego nada tenía que ver con los científicos y administradores de la ciencia que están acusados. De manera que el que se subió al asunto con todo el agravio de que hubieran insultado de esa manera miserable a su esposa fue el presidente. Yo creo que sería, digamos, deseable que el presidente le bajara a esa, digamos, actitud emocional que lo ha, como lo mostró ahí, que lo ha sacado de quicio, y bajar a ver realmente de qué se trata. De qué se trata el delito de peculado originalmente mencionado. Porque lo que va a suceder seguramente en las redes mañana es que nos van a decir, entonces ustedes están de acuerdo que persigan a unos delincuentes y a los científicos no. Porque no son, porque son científicos y porque son cercanos a ustedes. No, yo quiero repetir lo que hemos dicho aquí N veces y hace mucho tiempo, que persigan al que cometa un delito, pero que tengamos un juicio claro, serio, sólido, bien hecho. Uno, transparente, impecable. Sean científicos, sean narcotraficantes, sean ladrones, sea lo que sea. Un juicio bien hecho, bien investigado, bien probado, bien juzgado. Y en este punto me detengo porque quiero insistir en lo que ustedes ya dijeron. Qué bueno que ha habido 2 jueces aquí que han detenido pues este escalamiento absurdo del delito. Sí. Y para recordar también que no son los 2 primeros jueces que aparecen, que en este periodo de gran hiperpresidencialismo han en momentos claves estado ahí presentes distintos jueces conteniendo las exuberancias de las decisiones presidenciales. Y hay que reconocérselos. Totalmente. A esos jueces. Por cierto, este tema de los tweets ya no es la primera vez. El presidente ya también en una mañanera leyó un tweet que supuestamente había escrito el magistrado Reyes Rodríguez y resultó que era falso, que él no lo había escrito, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. El presidente tiene que tener cuidado con lo que lee en las mañaneras, porque, bueno, pues son tweets muy enardecidos, muy groseros, en fin. Si yo pasara aquí en el programa lo que me escriben a mí, hombre, terrible. Hay que tener sensatez, prudencia, en fin. Javier, un último comentario. Mira, empiezo con esto último que tú decías. Yo creo que otra variable que explica todo esto tiene que ver precisamente con el tipo de ambiente que el presidente, algunos en Morena, piensan que les conviene rumbo tanto al tema de la revocación de mandato como a futuras elecciones, y creo que muchos de ellos piensan que les conviene un ambiente polarizado, un ambiente de crisis, de escándalos, y en ese sentido me temo, Leo, que mucho cuidado no van a tener al hablar de ciertos temas. Y yo creo que esa es otra variable que explica esto. Pero regreso al tema de Héctor, que creo que es fundamental, la necesidad de que se dé, no solamente yo diría un proceso, hombre, por lo menos un proceso que se lleve de principio a fin de manera clara, transparente, apegada a proceso, etcétera, etcétera. Pero parte de lo que tal vez también molesta en este caso de los 31 científicos tiene que ver con el hecho de que hay muchos otros casos en el aire que no acaban de aterrizar. Totalmente. Es decir, a mí idealmente me gustaría ver un proceso bien armado de cada tipo. Me encantaría ver un proceso bien armado en contra de algún grupo que extorsiona. Me encantaría ver un proceso bien armado en contra de quien secuestra. Me encantaría ver un proceso bien armado en contra de corrupción tipo Odebrecht. Y en este caso,
si el reclamo es contra los científicos de corrupción, de uso de fondos públicos de una manera indebida, etcétera, también que lo armen bien, que lo muestren, etcétera. Creo que si lo hacen se darán cuenta que claramente no implica prisión preventiva y muchísimo menos en un lugar como Almoloya, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos en México son esos procesos. Me queda claro que hay una actitud también de parte de muchos en el gobierno de la disfuncionalidad de nuestro aparato judicial y escepticismo respecto a la posibilidad de un verdadero debido proceso. Y otra variable que está aquí metida es esa, ¿no? Es una desconfianza respecto al Poder Judicial. Totalmente. Respecto a jueces, respecto a la burocracia del Poder Judicial, etcétera, etcétera, con algo de razón, sin lugar a duda también. Pero la manera de arreglar ese Poder Judicial es, una vez más, garantizando que se lleve a cabo un proceso, idealmente uno de cada tipo, bien de principio a fin. Pues bueno, vaya tema. Pues ojalá el siguiente juez o el mismo juez al que le presente en este caso lo vuelva a hacer meticulosamente y tome una decisión sensata, proporcional, prudente. Insisto, lo que decía aquí Héctor es muy importante. Nosotros no estamos aquí para defender a los científicos, sino para analizar pues una decisión que en lo personal a todas luces me parece desproporcionada y, como decía Javier, inaceptable. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a hablar de qué papel debe de jugar México en la creciente disputa entre China y Estados Unidos. Regresamos.